Continuamos aquí en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, el Banco Central publicó esta tarde un documento que dice puntualizaciones sobre el contexto macroeconómico actual y se refería a algunas opiniones que se habían producido respecto al manejo de la política monetaria. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga algunas láminas para comentar y ampliar lo que comenzamos a decir en la parte introductoria respecto del efectivo manejo de una política monetaria que, coordinada con la política fiscal, ha permitido que la economía dominicana crezca por encima ligeramente del producto potencial y que al mismo tiempo cree empleo y atraiga inversión extranjera. Miren ahí cómo estamos viendo la inflación en América Latina anualizada a julio pasado. Fíjense que la lámina que está en 9.4, ahí digamos la barra que está en color rojo, es la República Dominicana y es una de las inflaciones más bajas que ha habido en la región cuando uno compara, ¿verdad? Todos los países que ustedes están viendo ahí. Es importante que esto se haga porque a veces uno escucha algunos colegas y amigos que se preocupan de la inflación, y eso tiene todo el sentido del mundo, pero como que quieren descontextualizar lo que está pasando. Estamos en medio de una crisis global, donde autoridades monetarias de países desarrollados como el Banco Central del Reino Unido o el Banco Central de Inglaterra no ha podido controlar la inflación y hoy la inflación en dicho país anualizado está por encima del 10%. Así, miren la lámina, en varios de los países latinoamericanos lo que está pasando y República Dominicana a julio de este año mantenía una inflación de 9.4%. Y esto es importante porque esto es el resultado de la coordinación macroeconómica, repito, un aumento de la tasa de política monetaria siguiendo la senda trazada por la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar una salida abrupta de capitales y por el lado fiscal subsidios a los precios domésticos de los combustibles y otras materias primas que actúan en la industria alimentaria. Estos dos elementos han permitido que la inflación se mantenga en un dígito, porque la inflación es un impuesto que afecta mayormente a los más vulnerables, aquellos que viven de ingresos fijos y que destinan una mayor cantidad de sus ingresos a comprar bienes y servicios. Entonces, esto es importante que se ponga de manifiesto porque en este momento es donde se revaloriza la experiencia y la capacidad que han tenido la autoridad monetaria durante más de una década y que ha manejado crisis no iguales a esta, pero sí con impactos similares. Y por eso hasta ahora, no porque lo diga Fabricio Gómez, lo dice el Fondo Monetario Internacional en la revisión del artículo 4 y recientemente había una reunión con el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu y todo su equipo, con inversionistas internacionales de distintos bancos que tienen posiciones en República Dominicana y que manejan portafolios importantes. Lógicamente, esto es un espaldarazo a la política macroeconómica, pero fundamentalmente a la política monetaria, porque el objetivo de estabilidad de precios es un objetivo de largo plazo. Es decir, no es que la autoridad monetaria quiera que se mantengan los precios relativamente manejables en medio de este vendaval inflacionario de origen externo, sino que el año que viene, también esa va a ser su principal preocupación porque es el objetivo que define o que le obliga su ley orgánica, que en este caso es la ley monetaria y financiera. Vamos a seguir viendo, señor director, algunos de los elementos de este documento que publicó recientemente el Banco Central. Aquí están viendo la inflación acumulada en América Latina desde diciembre del año pasado hasta julio de este año. Es decir, la lámina que vimos anteriormente es anualizada, es decir, de julio de 2021 a julio del 2022. Pero ahora atrapa el efecto que ha tenido la inflación en los primeros 7 meses del año. Porque ahí se ve un poco más el efecto, uno aísla el efecto del año anterior y
de esta manera, de alguna solamente ve el efecto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania y todas las sanciones que se le ha impuesto al país invasor y cómo esto ha afectado los precios de las materias primas, fundamentalmente de las vinculadas con el sector energético. Entonces, fíjense cómo República Dominicana, que sigue en la barra roja, es también una de las inflaciones acumuladas en este año más bajas de la región. Ahí está, porque estamos, digamos, la economía y la finanza es una ciencia democrática, ¿no? Donde muchas personas opinan, pero creo que este documento del Banco Central orienta bastante a la opinión pública y muestra también el gran trabajo que se ha venido haciendo, porque uno de los elementos que ha permitido este resultado es que la autoridad monetaria supo anticiparse a lo que venía. Y cuando digo que supo anticiparse, fue que comenzó a aumentar su tasa de política monetaria desde el último trimestre del año pasado y ha podido ir haciendo esos ajustes de manera escalonada sin generar mayor contracción de la economía vía un aumento de tasa de interés. Entonces, esto es importante que se ponga de manifiesto. Miren ahí, la barra roja, 5.5, eso es República Dominicana, y está más hacia la izquierda, es decir, más hacia los países que han experimentado menor inflación. Fíjense todos los países que están a la derecha que han tenido una mayor inflación acumulada. Y hay que resaltar que los países en desarrollo, en este caso las economías emergentes, han ajustado más rápido su tasa de política monetaria que las economías del primer mundo, léase la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Y esa capacidad de anticiparse es que ha permitido que la inflación no esté por los cielos, como está en algunos países que tienen problemas estructurales. Me refiero fundamentalmente a Argentina y a Brasil, que históricamente, en el caso de Argentina, ha tenido inflaciones muy altas y en el caso de Venezuela también. Me refiero a Argentina y Venezuela, que tienen esas particularidades estructurales. Uno de los elementos que utiliza el Banco Central para anclar las expectativas de los agentes económicos respecto de la inflación es el tema del esquema monetario. Entonces, este esquema monetario, esquemas de metas de inflación se llama en términos técnicos, pero este esquema permite que los agentes económicos puedan de alguna manera anclar sus expectativas respecto de lo que va a ser la inflación. El esquema que maneja de metas de inflación el Banco Central es 4% más o menos 1, que es lo que se ha hecho históricamente. Sin embargo, no solo el Banco Central, sino ningún homólogo, ninguna autoridad monetaria en el mundo ha podido cumplir con este esquema de meta de inflación, que es una estrategia que de alguna manera recomienda el Fondo Monetario Internacional, porque, repito, este vendaval inflacionario de origen externo, agravado por la invasión rusa a Ucrania, ha impedido que los bancos centrales puedan cumplir con esos objetivos o ha limitado su capacidad de cumplir, porque en el caso del Banco Central de la República Dominicana y de otros bancos de la región, pues ha mantenido su tasa de, su tasa de política monetaria en un dígito y aunque esto está el doble o por encima del esquema de meta de inflación, pues lógicamente todavía es una inflación, por decirlo, tolerable, aunque tiene efectos importantes en la reducción del poder de compra. Vamos a decirle al señor director que nos ponga esta lámina para que ustedes vean el esquema de meta de inflación y la inflación efectiva que han tenido los países latinoamericanos a julio de este año. Eso que usted ve rojo, ¿verdad?, en medio de la barra azul, es el esquema de meta de inflación y lo que está, el número que está arriba es lo que efectivamente está o ha tenido la inflación. Fíjense que algunos países el esquema se ha duplicado, triplicado o cuatriplicado. En el caso de República Dominicana, el esquema de metas de inflación ha sido superado en poco más de 2 veces. En otros países, pues, ha sido mucho mayor.
En el caso de Chile, el esquema de meta de inflación, pues ha sido casi 5 veces mayor al que originalmente había proyectado el Banco Central de Chile. Estamos hablando de uno de los bancos centrales de mayor solidez y de una de las economías que servía por lo menos de ejemplo de ajustes macroeconómicos. Eso lo pone el Banco Central ahí para que ustedes vean que todos los bancos, a pesar de los instrumentos monetarios que manejan y las medidas que han tomado, pues en medio de este vendaval inflacionario, le ha sido prácticamente imposible cumplir con su esquema de meta de inflación. Porque, repito, estamos en medio de un choque por el lado de la oferta que está afectando todo el tema de los precios vía los bienes que vienen desde el resto del mundo, fundamentalmente los vinculados a la energía, porque ya el tema de los alimentos ha estado cediendo de acuerdo a la información que ha dado la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Pero el costo de la energía en los procesos productivos es sumamente alto. Y hago toda esta introducción porque luego de la pausa vamos a venir con un distinguido invitado vía plataforma para hablar un poco de este tema, porque me sorprende que algunos colegas y analistas económicos y financieros estén pensando como si el mundo no estuviera atravesando una crisis y creen que es posible analizar esta situación excepcional con la clásica ortodoxia macroeconómica. No, el Banco Central ha hecho todo lo posible por cumplir con su esquema de metas de inflación o acercarse en la medida de lo posible a ese esquema de metas de inflación que a lo mejor el próximo año o en el año 2024 va a estar en capacidad real de cumplir, porque se espera que este vendaval inflacionario de origen externo, este shock de oferta, comience a ceder. Digo todo esto porque de verdad que hay que mirar el trabajo que se ha estado haciendo y por eso, en medio de esta incertidumbre que la economía global está, el presidente de la República, Luis Abinader, confirmó en su cargo al gobernador del Banco Central y obviamente a todo el equipo que le acompaña para enfrentar esta incertidumbre apostando a la experiencia y a la capacidad de todos los técnicos de la autoridad monetaria liderado por el gobernador del mismo, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Digo todo esto porque quien les habla ha tenido, como cualquier economista, posiciones contrarias, distintas, que a lo mejor piensa que una medida no es la más adecuada, propio de la discusión macroeconómica y académica, pero en ningún momento sería un acto de injusticia no reconocer el logro, el trabajo que se ha hecho, porque una pequeña economía abierta al mundo, como la República Dominicana, en medio de esta crisis mundial, crece, crea empleo, mantiene la inflación en un dígito y atrae la inversión extranjera. Eso es casi una proeza, pero no porque lo diga Fabricio. Lo dicen los organismos internacionales y los dicen los importantes flujos de inversión extranjera directa que confían en el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país en el mediano y largo plazo. Vamos a una pausa y al regresar venimos con un distinguidísimo invitado aquí en CAE la Noche.